Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 16 del nivel intermedio 2. Pero antes de empezar tengo que hacer una pequeña corrección aquí en el texto porque fue digitado algo que estaba equivocado. Entonces aquí existe una palabrita que falta una L. Aquí la palabra llegando es con doble L que inicia la palabra, ¿no? Entonces aquí no es legando, sino llegando, ¿sí? Pues entonces empezamos ahí a, a la lectura del texto. Salida de vacaciones. Salimos a las 5 de la mañana con objeto de aprovechar la fresca y llegar a Alicante al mediodía. La señorita del correspondiente servicio de la telefónica, el portero y el reloj despertador nos despertaron a las 4. Todo estaba previsto para que no fallara la hora de salida. A las 5 en punto, una vez adaptado el voluminoso equipo del veraneo, puse el coche en marcha. Fue muy desagradable la duda que me asaltó llegando a Aranjuez. Miré por el retrovisor. Efectivamente, habíamos olvidado enganchar el remolque y la pequeña canoa. Había que volver, ya que la canoa constituía el 50% de nuestra diversión en el veraneo. Volvimos a Madrid y enganchamos el remolque en el garaje. A las 7 estábamos de nuevo en la carretera. Todavía quedaba algo de fresca. Cerca de Ocaña, mi mujer dio un grito. Detuve el coche, asustado. Un camión que venía detrás casi nos aplasta. Me sequé el sudor de la frente. ¿Qué pasa?, pregunté. Nos hemos dejado a la abuela, exclamó. En efecto, como dormía en una habitación muy separada del resto, la habíamos olvidado. Volvimos a Madrid. La abuela todavía estaba durmiendo. La llevamos al coche casi sin despertarla. A las 12 salíamos por tercera vez de Madrid. El calor era inaguantable. Entre Ocaña y Albacete sonó la voz cascada de la abuela. ¿Dónde están mis medicinas? Como la sacamos medio dormida de Madrid, no había cogido su maletín de medicinas. Había que volver, ya que era imposible encontrarlas en el lugar de veraneo. Se trataba de docenas de específicos, algunos de los cuales se los traían por la Iberia de París y otras fórmulas magistrales que le preparaba el mismo farmacéutico desde toda la vida. Volvimos a Madrid en un silencio absoluto. Subimos a casa y yo me senté cómodamente a leer el periódico después de conectar el acondicionador. Aquel año no fuimos de veraneo. Pues, aunque sea un texto que no tenga mucha cosa de vocabulario, ¿no? Hay algunas palabritas aquí que debemos empezar aquí a comprender. Mira aquí. Salimos a las 5 de la mañana con objetivo, con el reto, ¿sí? De aprovechar la fresca, ¿sí? Ahí tenemos, mira, Alicante es el nombre de una ciudad de playa, ¿no? En España. Entonces ellos iban desde Madrid a Alicante, entonces este era el trayecto. Después, si queréis mirar a un mapa, es interesante ver en qué puntos la familia tiene que volver a Madrid, ¿sí? por las cosas que ocurren en esta historia, ¿no? Pues la señorita del correspondiente servicio de la Telefónica. Telefónica es, o por lo menos era, no sé todavía si sigue siendo, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de España, incluso existe en Brasil, ¿no? Y había un servicio de despertador por llamada. Entonces la persona llamaba a casa y uno se despertaba porque tenía que coger el teléfono, entonces se despertaba por esto, ¿sí? Existe en Brasil también este tipo de servicio, pero actualmente ya casi no se usa, ¿no? El portero del edificio donde vive, ¿no? Donde vive la familia y el reloj despertador, ¿sí? Y entonces a las 4 de la mañana la familia se despertaba, ¿no? A las 5 en punto, una vez adaptado el voluminoso
equipo del veraneo. El equipo significa todos los utensilios, objetos, todos que iban a aquellas cosas que iban a llevar para las vacaciones de veraneo, ¿no? El veraneo es como en Brasil. Utilizamos la palabra veraneo para las vacaciones que normalmente vamos a otro lugar para disfrutarlas, normalmente el lugar donde no vivimos, ¿no? Entonces son paseo y unas vacaciones de veraneo, ¿no? Entonces, en este caso, para las vacaciones de verano, por supuesto, ¿sí? Entonces, el veraneo aquí, hay que llevar el equipo, el conjunto de cosas, ¿sí? Todas las cosas que son necesarias para estar en otro lugar. Equipo también es una palabra que se usa para un grupo de deportistas, por ejemplo. Por ejemplo, hay dos equipos de fútbol que van a disputar un partido, ¿sí? Entonces, equipos son contrarios para disputar un partido de fútbol, por ejemplo, ¿sí? También llamamos a equipo, llevamos equipo a un grupo de deportistas, ¿no? Pero en este caso aquí son los objetos. Puse el coche en marcha, ¿sí? Fue muy desagradable la duda que me asaltó llegando a Aranjuez. Entonces la primera parada ahí es la ciudad de Aranjuez, ¿no? Que ahí ya estamos ya casi a medio camino de Alicante, pero vaya. Miré por el retrovisor. Efectivamente habíamos olvidado enganchar el remolque y la pequeña canoa. Pues aquí la canoa es igual que en portugués, es una embarcación con remos, ¿no? Para que uno pueda divertirse y había que llevar esta canoa enganchada en el coche. Ahí en este cable que engancha se llama remolque, ¿no? También tenemos la palabra remolcar. Remolcar significa llevar atado, ¿no? Llevar enganchado una cosa por otra. Entonces, para embarcaciones, también para aquí los coches que llevan otras cosas. Entonces, ahí la gente lleva un montón de cosas en el remolque. En este caso de la familia era una pequeña canoa, ¿no? Entonces, ahí tenemos que volvieron entonces porque la canoa constituye el 50% de la diversión de la familia. Volvimos a Madrid y enganchamos el remolque en el garaje. A las 7 estábamos de nuevo en la carretera, ¿sí? La carretera, cuidado, la diferencia, no olvidéis, entre carretera, calle y son avenidas y pues son cosas diferentes. Ahí sí como hay en español y en portugués la diferencia, ¿sí? Entonces carretera son aquellas que usamos para viajar, normalmente las más grandes y las más, donde hay más tráfico entre ciudades y entre estados, pues entonces ahí son carreteras, ¿no? Pues todavía quedaba algo de fresca. Cerca de Ocaña mi mujer dio un grito. Detuve el coche. Detuve, verbo detener, ¿no? Paré el coche asustado. Un camión que venía detrás casi nos aplasta. Aplastar significa achatar. Sí, achatar o aplastar es lo mismo. En este caso aquí con un golpe, ¿no? Entonces el camión casi nos golpea, ¿sí? Me sequé el sudor de la frente, ¿no? Imagínate, oh, qué susto, ¿no? ¿Qué pasa? Pregunté. Nos hemos dejado a la abuela. Pues, ay, perdón, mis perros, ¿no? En efecto, como dormía en una habitación muy separada del resto. Habitación, como ya sabemos en español, no significa vivienda, no es residencia. Habitación es dormitorio o cuarto de dormir en este caso aquí. Sí, el cuarto de dormir o el dormitorio lo mismo que habitación, ¿sí? Entonces volvieron y sin despertar a la abuela, la pusieron en el coche y salieron por tercera vez de Madrid con un calor ya inaguantable. Inaguantable o insoportable, ¿sí? Es sinónimo. Entre Ocaña y Albacete sonó la voz cascada de la abuela. Cascada, en este caso de la voz, significa que es una voz sin fuerza, una voz débil, una voz que le falta algo, ¿no? Porque como es típico de las voces de algunos de los más viejos, ¿no? De algunas personas ahí que son ya ancianas, ¿no? Tienen una voz un poquito más débil. Pero también se usa cascada para algo que ya muy viejo o que está en mal estado, es algo cascado, pero también hay las cascadas para las caídas de agua. Cuando tenemos un río y los ríos a veces tienen aquellas caídas de agua y forman cascadas, a veces cascadas muy bonitas, pero ahí es una cuestión de relieve, ¿no? No tiene nada que ver con la voz. ¿Vale? Seguimos entonces. Ahí tenemos, ¿dónde están mis medicinas? Medicinas o medicamentos son sinónimos. Cuidado con la palabra remedio. Remedio no se usa en este sentido en español, ¿sí? Medicina o medicamento es el objeto que tomamos o que inyectamos, ¿no? Para cuidar de la salud, ¿sí? Remedio funciona para aquella expresión, no hay remedio, tenemos que hacer de esta forma, ¿sí? Es decir, no hay manera, hay que hacer de esta
esta manera, de esta forma. Entonces, cuidado con la palabra remedio. Hay otras acepciones para la palabra remedio y si queréis verlas, buscad al diccionario porque vale la pena, ¿no? Pero no confundáis ahí medicina y medicamento, sí, con remedio, porque no es, ¿sí? Entonces, medicina o medicamento es sinónimo, ¿vale? Como la sacamos medio dormida de Madrid, no había cogido su maletín de medicina. Maletín es una maleta pequeña, ¿no? Diminutivo de maletín, de maleta es maletín, una maleta pequeña, de medicina, ¿sí? Es decir, de medicamentos. Había que volver ya que era imposible encontrarlas en el lugar de veraneo. Se trataba de docenas de específicos. Específicos son medicinas que son propias para cada tipo de enfermedad, son específicos, ¿no? Y algunos se los traían de Iberia, es decir, traían de París por Iberia. Iberia es una compañía de aviones, ¿no? De aviación, entonces eran medicamentos importados, ¿no? Y otras fórmulas magistrales. Fórmulas magistrales son aquellas que tienen un preparo específico con receta específica de cada uno de sus componentes. Esas son fórmulas magistrales, ¿sí? Y entonces la abuela tenía entonces varias de estas que eran fórmulas magistrales que el farmacéutico la preparaba desde toda la vida, ¿no? Pues entonces volvieron a Madrid en silencio absoluto y pues el personaje ahí se sienta cómodamente para leer su periódico mientras enchufa el acondicionador, ¿sí? Cuando conecta el acondicionador, ¿sí? Acondicionador o aire acondicionado, ¿sí? Es el aparato para enfriar, ¿sí? En este caso, y pues en este año la familia no fue de veraneo, ¿sí? Pues seguimos. Ahora sí, mira aquí. Tendremos aquí varias y varias cosas importantes de gramática. Vamos a hablar respecto a perífrasis verbales. Vaya, profe, más de verbos. Sí, un poco más de verbos, pero no exactamente de verbos. Es que aquí tenemos una cosa importante respecto al sentido de los verbos. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido ahora los pronombres complemento y existe una relación muy íntima entre los verbos y los pronombres complemento, por supuesto, ¿sí? También hay una relación muy importante con las perífrasis. ¿Qué son perífrasis? Perífrasis son unión de verbos y de otras palabritas que tienen un sentido único, ¿sí? Entonces no podemos separar estas perífrasis cuando vamos a hablar de algo porque es necesario que usemos de la forma como se escribe, porque si no la escribimos de esta forma ellas pierden su sentido. Entonces hay que saber qué significa cada una de ellas. ¿Para qué? Para que podamos poner los pronombres complemento de objeto directo y de objeto indirecto en el local que le corresponda. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora habíamos dicho que los pronombres complemento van antes del verbo, ¿sí? ¿Os acordáis de esto? Que hemos hecho algunos ejercicios respecto a pronombres complemento directo, indirecto y cómo ponemos, pues sí, estoy diciendo siempre que ponemos antes del verbo, pero, siempre hay un pero existen algunas situaciones, y eso es parte de la regla de colocación de los pronombres, ¿no? Que se exige que los pronombres vayan dispuestos de otra forma, ¿sí? Que los ponemos después. Y eso ocurre con los infinitivos, con los gerundios y con los imperativos afirmativos. ¿Sí? Entonces, existe un problema ahí porque en todo lo demás los pronombres van antes de los verbos, pero con estas situaciones los pronombres van después. Y en el caso específico de las perífrasis verbales, como las perífrasis verbales tienen más de un verbo, son dos verbos relacionados, a veces nos confundimos porque no sabemos, pero mira, este verbo no está en infinitivo, pero este está en presente, pero puedo poner entonces en el medio, puedo poner antes, después. Pues no podemos. Existe un orden específico donde podemos poner cada cosa. Por eso es importante saber las perífrasis, ¿sí? Para que no las separemos de manera equivocada y para que no nos confundamos a la hora de poner los pronombres complemento. Respirad, respirad, porque ahora será necesario un poquito de atención y de la comprensión de vosotros para que podamos seguir adelante, ¿no? Haremos un montón de ejercicios de esto, ¿sí? En la posterior de ejercicios, en la posterior de verbos, hay un montón de ejercicios para esto, pero es importante comprender lo que quiero decir. En este momento solo vamos a hablar de los significados de cada una de las perífrasis, es decir, si tenemos perífrasis, ellas van escritas
de la forma que están allí. Entonces no podemos separar el verbo de la otra palabra, porque ahí la perífrasis deja de ser una perífrasis y no tiene más ningún sentido, ¿sí? Pasamos entonces, algunas perífrasis hacemos con el verbo en infinitivo, por ejemplo, el verbo dar y la palabra por, y más un verbo en infinitivo, es decir, el verbo dar, darle, en este caso ahí porque se refiere a otra persona, ¿no? Este le es pronombre complemento de darle, dar a otra persona, ¿sí? Dar a uno, por alguna cosa y el infinitivo. Mira aquí, ahora le ha dado por coleccionar sellos. Significa que se le ha entrado a uno la afición, incluso la manía de algo. Cuando digo, mira, se le ha dado ahora le ha dado por coleccionar sellos, ahora tiene la manía de coleccionar sellos, le ha dado por. Esta perífrasis no puede separarse, ¿sí? Entonces ahí, le ha dado por coleccionar, es decir, ahora tiene la manía de coleccionar. Entonces, le ha dado, verbo dar en pretérito perfecto compuesto, ¿no? Le ha dado. Y ahí tenemos ahí coleccionar, un verbo en infinitivo. Entonces, darle a uno por, le ha dado por, más el verbo en infinitivo que en este caso ahí es coleccionar. En este caso, le ha dado por coleccionar significa que ahora tiene la manía de coleccionar, ¿sí? Seguimos. El verbo deber más la preposición de y el infinitivo. Por ejemplo, debe de llegar a las 2. Debe de significa que probablemente llega a las 2. Debe de llegar, probablemente llega, ¿sí? Este debe de llegar es diferente de debe llegar. Cuando utilizamos el verbo deber, con la partícula de, con la preposición de, significa una probabilidad, una posibilidad, pero es diferente decir así. Debe de llegar a las 2, probablemente llega a las 2. Pero esta misma frase sin la preposición de, debe llegar a las 2, es una obligación, es el deber de hacer algo. Entonces debe llegar, tiene la obligación de llegar a las 2, ¿sí? Entonces, debe de llegar a las 2, probablemente, posiblemente llega a las 2, o entonces, debe llegar a las 2, está obligado a llegar a las 2. Cuidado con verbo deber, ¿sí? Pone la preposición de, cambia el sentido. Después aquí tenemos tres cosas que significan más o menos lo mismo. Echarse a y un verbo en infinitivo, ponerse a y otro verbo en infinitivo, o entonces romper a y un verbo en infinitivo. Por ejemplo, se echó a correr, o se puso a correr, o rompió a correr, es sinónimo. Significa que algo que inició, se inició de un tirón, se inició rápidamente, ¿sí? Entonces, mira, se echó a correr o solamente echó a correr, ¿sí? Cuando vio al guardia, significa que empezó a correr cuando vio al guardia, comenzó a correr cuando vio al guardia, ¿sí? Se puso a llorar como un niño, empezó a llorar como un niño, ¿sí? O rompió a reír al oír el chiste, significa que empezó a reír al oír el chiste, ¿sí? Entonces esta tiene una idea de que la cosa inició, ¿sí? Pero rompió a llorar, rompió a reír, normalmente se usa prácticamente con los verbos llorar y reír, el verbo romper, ¿sí? Pero se puso a y se echó a, se usa con un montón de verbos, pero no podemos separar estas perífrasis, tienen esta idea específica, ¿sí? Entonces rompió a, o se puso a, o se echó a, en este caso significa inició, comenzó. Es el sentido que tiene este verbo junto a esta preposición, ¿sí? Después, verbo haber que, verbo haber y más la partícula que y un infinitivo. Hay que trabajar para vencer. Significa que está obligado, es una obligación trabajar para vencer, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza esto de manera impersonal, hay que, ¿sí? Hay que estudiar mucho, ¿sí? Debemos estudiar mucho. Hay que esforzarse, entonces tenemos que esforzarnos, ¿sí? Entonces, todo eso es hay que. Ya habíamos visto, pues eso también en nivel básico 1, verbo haber, la forma impersonal de verbo haber, si es hay, ¿sí? Entonces en este caso aquí, hay que significa que es una obligación, ¿sí? Pues, tener que con infinitivo y haber de y el infinitivo. Por ejemplo,
tengo que acompañarla al médico. Tenemos que ayudarlos. Hemos de ayudarlos. Entonces necesitamos hacer algo o tenemos la obligación de hacer algo. Tengo que acompañar. ¿Sí? Tengo que, más el verbo infinitivo acompañar, ¿no? Tengo que acompañarla, significa que tengo que acompañar a esta persona al médico, ¿sí? A esta chica o a esta mujer o a mi madre o a lo que sea, ¿sí? Tengo que acompañarla al médico. Tenemos que ayudarlos, tenemos nosotros que ayudar a ellos, a estas personas, a estos chicos, no sé, a nuestros hermanos. Entonces tenemos que ayudarlos, ¿sí? O hemos de ayudarlos. La partícula con haber, hemos de, es muy culto, ¿no? Es mucho más usual que se diga tenemos que, con verbo tener. Si tengo que, tenemos que, pues ahí tener que es mucho más usual que haber de, ¿sí? Entonces podemos dejar solamente ahí tener que como una perífrasis para uso corriente, ¿no? Pero significa lo mismo. Ir a más infinitivo. Vamos a salir. Cuando decimos verbo ir con preposición a, significa que es una acción que va a ocurrir inmediatamente en un futuro próximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a salir contigo. Es decir, que dentro de poco iremos juntos a algún lugar. Entonces, vamos a salir, ¿sí? El verbo ir normalmente pide preposición a. El verbo ir normalmente va al lado de la preposición a. Es la gran parte de las veces, ¿sí? Entonces, verbo ir a, siempre ir a algún lugar, ¿sí? Y verbo venir a. Cuidado con venir a. Venir a es también una idea de algo que se aproxima. Entonces, por ejemplo, él vendrá a cobrar al mes 600 euros. Él vendrá a cobrar significa que él va a recibir 600 euros al mes. Entonces, él vendrá a cobrar, en este caso, cobrar significa recibir un pago, ¿no? Es un sueldo. Entonces, él vendrá a cobrar, él vendrá a recibir su dinero, ¿sí? Ahí en este caso, 600 euros al mes, ¿sí? Vendrá a significa que dentro de poco va a recibir este valor, ¿sí? Quedar en y un verbo infinitivo. Quedamos en encontrarnos muy pronto. Entonces, significa que si quedamos en hacer algo, significa que tú y yo estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo con algo, o tú bueno, yo y o alguien más. No importa que varias personas se pusieron de acuerdo. Entonces, quedamos, fijamos, ¿sí? Estamos de acuerdo que vamos a encontrarnos muy pronto. Entonces, quedamos en encontrarnos, ¿sí? Ahí quedarse en, ¿sí? Liarse a. Esto, mira, es de una palabra que es lo mismo, una expresión que se usa lo mismo que meterse a hacer algo o liarse a hacer algo. Entonces, por ejemplo, se lió a arreglar la televisión y terminó estropeándola. Se metió a arreglar la televisión y terminó estropeándola, ¿sí? Entonces, estropear es lo mismo que destruir, ¿no? Arruinar. Entonces, se lió a arreglar, se metió a arreglar y mira lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que meterse a. Es lo mismo que liarse a, ¿sí? Estas son con perífrasis con infinitivos. Con gerundios, hacemos todo el tiempo esto en portugués también. Andar y gerundio. Anda diciendo lo que no debe. Entonces, anda diciendo significa que hace esto frecuentemente. Anda diciendo significa que dice esto más de una vez. Es una acción que tiene una frecuencia, ¿no? Llevar con gerundio. Lleva estudiando piano hace varios años. Lleva estudiando significa que hace varios años que estudia. Significa una acción que ha empezado y que sigue ocurriendo. Entonces, una acción que dura bastante tiempo. Lleva estudiando piano. Aquí, por ejemplo, llevamos estudiando español hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo mismo se aplica a nosotros. El verbo seguir con un gerundio o continuar con gerundio. Sigue trabajando en el taller mecánico o continuó trabajando toda la noche. Significa una acción que ha empezado y que continúa y que sigue ocurriendo, ¿sí? Continuó trabajando, es muy usual decir esto en portugués, pero en español seguir haciendo una acción es más usual que decir continuar haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sigue trabajando es más usual que decir continúa trabajando, ¿sí? Entonces en portugués decimos continúa, muchas veces la palabra continúa utilizamos más que seguir, pero en español la idea seguir no es solamente ir detrás de algo, seguir a una persona, no es esto, el sentido aquí es de continuar una acción, entonces sigue trabajando, sigue hablando, sigue explicando, yo sigo dando clase, ¿sí? Entonces esto es algo que tenemos la idea de una acción continuada, ¿sí? Y quedarse con gerundio. Se quedaron charlando
de sobremesa más de una hora. Se quedaron charlando, quedarse charlando, ¿sí? Entonces, si quedaron charlando es una acción que estaba durando, es una acción también que estaba permanentemente ocurriendo, más de una hora charlando. Se quedaron allí charlando de sobremesa más de una hora, ¿sí? Entonces, ahí es una acción también que expresa una continuidad, ¿sí? Y con participio tenemos andar y participio. Mi hermano anda metido en política. Si anda metido significa que sigue metido, que está metido en política. Él anda metido, él está metido en política. Es una acción que está ocurriendo y que sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, mi hermano anda metido en política. Y dar por más participio. Doy por resueltos los problemas. Significa que ahora ya, fin, ya se fue. Entonces, doy por resueltos. Dar por algo, ahí en este caso, es una acción que está concluida. Doy por algo, una acción que se concluye, que está terminada, ¿no? Entonces, doy por resueltos, ya, están resueltos los problemas y fin, ¿vale? El verbo llevar con participio. Aquel verano Pedro ya llevaba perdidos 500 euros en la ruleta. Llevaba perdidos, en el mismo caso de haber perdido, ¿sí? Aquel verano Pedro había perdido 500 euros en la ruleta. Significa una acción que ocurrió, ¿sí? Y que infelizmente en este caso aquí, imagínate, 500 euros, ¿no? Entonces, aquel verano Pedro ya había perdido o ya llevaba perdidos 500 euros, ¿sí? Entonces, haber con participio es lo mismo que llevar con participio en este sentido. Y por fin, verbo tener y el participio. Tenía arreglada toda la casa cuando llegamos. Tenía planeado un conjunto residencial. Es decir, cuando digo que tenía arreglada cuando llegamos, esta acción de arreglar la casa se había concluido en el momento en que llegamos. Entonces, es una acción, en este caso, que está terminada, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando digo tenía planeado un conjunto residencial, significa que es algo que está ocurriendo, está ya hecho, pero que no siempre está ya ejecutada, ¿sí? Entonces tenía planeado un conjunto residencial, entonces ahí tenemos una idea que está concluida, pero pues ahí no se sabe si está ejecutado, ¿no? Pero también tiene como un valor acumulativo, por ejemplo aquí, tienen publicadas todas sus obras. Tienen publicadas significa que se han publicado todas las obras. Ahí en este caso también tenemos la idea que existen varias obras, muchas obras que están publicadas, ¿sí? Pues, ¿hay que memorizar todo esto? No, no hay que memorizar en verdad nada de esto, ¿sí? Hay que saber que las perífrasis existen, pero vaya profe, si no hay que memorizar nada de esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto es un tema para la clase. ¿Por qué? Tenemos que comprender el sentido, porque algunas perífrasis en español no tienen el mismo sentido que portugués. Y cuando leemos una frase o leemos un texto donde ellas existen, no sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces perdimos muchas veces el contenido y la lógica de lo que estamos hablando o de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, porque no estamos al tanto, no estamos enterados de lo que significan estas pequeñas uniones de palabras, ¿sí? Entonces ahí tenemos varias perífrasis y ahí ya tenemos su sentido. No hay que preocuparos, no hay que estar así desesperados, porque eso es una cosa que vamos a hablar un montón. Por ahora, de ahora en adelante, vamos a hablar un montón de veces respecto a esto y haremos también un montón de ejercicios, ¿sí? Por fin, hay recuento de este texto, por supuesto, ¿sí? Y el verbo de esta clase es el verbo ver. Entonces hay que mirar la posibilidad de verbos para los alumnos que tienen clase conmigo en otras medias y estudiar el verbo ver, ¿sí? Pues por hoy es todo. Ojalá no estéis ahí muy asustados porque eso es algo que después quedará mucho más simple. Un besito. Hasta la próxima.